Amén. Bueno, amén. Que Dios les bendiga a todos. Y vamos a hablar un poquito de la epístola de Santiago, que no es tan sencillo, a pesar de que es una epístola pequeña, tiene solamente 5 capítulos, pero es una epístola compleja. Epístola de Santiago, la introducción. Esta es una reflexión, ¿no? Como una poesía. Entonces dije, del pobre sea menospreciado y mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque el conocimiento, sus palabras no sean escuchadas. Las palabras del sabio, oídas con sosiego, son mejores que el grito del que gobierna entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. O sea, aquí nos habla de que la sabiduría es más poderosa que el armamento, que el poder y que muchas cosas más, ¿verdad? La pieza de literatura conocida como Epístola Universal de Santiago es una obra de literatura de sabiduría y quizás la única en su estilo en todo el Nuevo Testamento. Es una obra pequeña, de pretensiones humildes, casi insignificante frente a las imponentes obras de literatura paulina, ¿ya? Pero es una obra densa, importante y muy significativa desde el punto de vista de un cristiano comprometido que quiere de veras vivir como Jesús. O sea, es un aporte. La epístola de Santiago es obra densa, oscura, indigesta, llena de implicaciones y de connotaciones. Es un signo, dice, que indica en múltiples direcciones. Es una red de significados, como una telaraña que va tejiendo para varias partes, ¿verdad? Es una obra para leer con cuidado, dice, lentamente, no para leerla así nomás, hay que ir dándose tiempo en ella, como los proverbios, dice, uno por día y nada más para recibir la enseñanza, y más que eso, recibir la enseñanza, pero ponerla en práctica, ¿ya? Poner en práctica la enseñanza. Santiago es un escrito para leer pausadamente, para meditar y para pensar. Cada frase, cada palabra, cada expresión tiene un significado pleno que lucha por ser comprendido. ¿Cuáles son las dificultades de Santiago, de la epístola? Diversas dificultades se presentan a quien accede a la lectura de Santiago desde el español, ¿ya? La primera de ellas es que se acerca a la obra a partir de una traducción. Originales no hay, no existen, en ninguna parte del mundo. Lo que tenemos, cierren sus micrófonos, por favor, hermana Luisa, se lo agradezco. Se está conectando recién, parece. Muchas gracias. Luis China, ahí que esté atento a los micrófonos, please. Gracias, hermana Luisa. Muchas gracias. A partir de la traducción, pero obviamente que nosotros leemos la Biblia a partir de traducción, de traducciones, de traducciones y de traducciones, ¿ya? Porque originales no hay, ¿verdad? Entonces las traducciones, a la vez que permiten a un lector llegar a la obra, que si no hubiese sido traducida le quedaría prohibida, por otro lado oscurecen el texto que se traduce con la insoslayable oscuridad cultural del idioma al que es traducido. Por ejemplo, ¿cómo un norteamericano o un inglés puede traducir la palabra yapo, nuestra, o el po, que yo lo tengo muy pegado, y ¿qué vaya a ser po? ¿Cómo lo traducen ellos? Nuestros modismos. No tienen cómo. Bueno, estos mismos problemas tuvieron los traductores de la Biblia. Por eso que a veces hay que meterse un poquito en los idiomas bíblicos, ¿verdad? Un ejemplo es el capítulo 1 de Santiago, ¿verdad? Que usa 6 veces el término griego peirasmos. Solo en el versículo 13 se lo utiliza 3 veces. En las 2 primeras apariciones, en el 1.2 y en el 1.12, la palabra peirasmo se traduce pruebas o prueba.
Pero en el versículo 13, la misma palabra se traduce sea tentado, soy tentado, no es tentado, no tienta, y en el versículo 14 aparece como es tentado, la misma palabra peirasmos. ¿Ya? Por eso que hay que tener ojo y ir a los idiomas de la Biblia para entender un poquito qué es lo que está diciendo el autor. En realidad, la misma palabra está diciendo diferentes cosas. Si esto, dice, nos parece extraño, para agregar a los dolores de cabeza en el versículo 12, hay una expresión española que parece provenir del mismo término griego, pero que en realidad proviene de otro, que es haya sido probado. No proviene del griego peirasmo, sino del griego dokimos, que significa algo que ha sido probado, que ha sido verificado. Y como decimos hoy, y ha salido aprobado, ha salido airoso, ha triunfado, ¿verdad? Si aún en el propio griego es difícil comprender cabalmente el campo semántico que cubre la palabra peirasmo, ¿cuánto más en el español? En el que una palabra que lo represente completamente, y menos aún cuando las palabras utilizadas para su traducción tienen significados e implicaciones teológicas tan distintas como prueba y tentación, que en realidad para nosotros son muy distintas, ¿ya? Esta es una primera dificultad que todo lector y estudiante de la Biblia, porque cuando uno lee la Biblia así nomás, eso no se da cuenta de eso, pero estamos hablando del lector que es estudiante de la Biblia, ¿verdad? Es una dificultad del Nuevo Testamento y debe reconocer cuando lee en una lengua que no es la original. Y nosotros sabemos que la Biblia que tenemos no está en la lengua original porque fue traducida del griego, ¿verdad? Y tiene un poquitito de arameo, aunque el arameo en la Biblia en general es poquito. El Antiguo Testamento tiene mucho hebreo y algo de arameo, y el Nuevo Testamento tiene menos arameo todavía, tiene un poquitito también, es bien poquito. Las dificultades de traducción son especialmente importantes en la lectura y estudio de Santiago. Yo tenía un profesor que decía, toda traducción es una traición. Y en cierto modo es así porque hay muchas palabras que nosotros no podemos traducir, y ¿qué es lo que hace el traductor? Busca la equivalencia, la traducción por equivalencia. Busca lo que más se le parezca a lo que él quiere decir el autor y aplica la palabra a la traducción, ¿ya? Otro tipo de dificultades que se enfrentan al estudiar a Santiago nacen de la propia naturaleza del género literario en que está escrito. Santiago puede ser clasificado sin duda como literatura de sabiduría. Si bien algunos autores han clasificado a Santiago como literatura parenética, es decir, que educa, que exhorta, que dice palabras de ánimo, de aliento, ¿verdad? Y otros la han clasificado como diatriba. ¿Qué es una diatriba? Una diatriba es cuando una persona le dice palabras fuertes a otra, ¿ya? Lo confronta. Nosotros le llamamos la confrontación. Y Pablo tenía la particularidad en sus epístolas de hablar mucho con diatriba, pero con personajes imaginarios. Lean ustedes que en muchas partes Pablo se hace preguntas como que hay alguien y se las contesta él mismo. Esa es una diatriba que él hace con él mismo, como que si al frente tuviera a su oponente, ¿verdad? Y era parte del método con el que Pablo escribía. Y la epístola de Santiago tiene mucha diatriba, o sea, tiene muchas palabras un poquitito fuertes, ¿verdad? Las dificultades propias de la literatura de sabiduría entonces le pertenecen. La naturaleza del proverbio, aparentemente desconectado de su contexto inmediato, porque acuérdense ustedes que está el contexto inmediato, el contexto mediato y el contexto remoto. ¿Cuál es el contexto inmediato? Cuando yo no entiendo algo, leo en el mismo todo el libro del autor. Si no lo entiendo, voy al contexto un poquito más lejano y leo todo lo que ese autor dice y escribe.
Y si no lo entiendo, me voy a un contexto remoto, que es leer toda la Biblia. Si aún así un texto, un versículo no se me aclara, esos versículos son llamados textos oscuros, que no tienen aclaración. Si la Biblia no lo aclara, yo no soy quien para aclararlo, ¿verdad? Porque la Biblia no lo aclara. La naturaleza del proverbio aparentemente dice desconectado su contexto inmediato. La naturaleza del dicho experiencial, que aparentemente no pretende enseñar sino decir la cosa tal cual es. La naturaleza del dicho didáctico y del dicho artístico, de los mandatos y prohibiciones de las enseñanzas de tu padre y de tu madre, todas ellas deben ser tomadas en cuenta al analizar el género literario de esta epístola. Pero también hay dificultades teológicas, y estas quizás son las más graves. Algunos grandes cristianos como Lutero renegaron de esta epístola, ¿ya? Tildándola de epístola de hojarasca, que no tiene nada del evangelio en ella, porque parecía debatir la validez de la sola fide o la sola fe, ¿verdad? Incluyendo el valor de las obras para la salvación. La entendió mal Lutero. Él pensaba que Santiago estaba hablando de que se era salvo por las obras. Y en realidad Santiago está diciendo, si tú eres salvo, haz obras, que es distinto, ¿verdad? No solo en la historia de la iglesia temprana y tardía se ha leído a Santiago con sigilo y un poco de menosprecio. También actualmente hay muchos cristianos que no se atreven a leer la carta completa. Otros han objetado que esta epístola tiene una cristología pobre. Y es verdad eso. Que solo incluye 12 referencias al Señor y que solo en 2 ocasiones menciona el nombre de Jesús. Y que tampoco tiene referencias a la cruz ni a la resurrección, lo cual la hace teológicamente objetable, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento también tenemos algunos libros que no nombran a Dios, no mencionan a Dios en ninguna parte, pero el contexto histórico ahí nos da un poquito a entender por qué fue así. Quienes hagan esta acusación no podrán dejar de reconocer, sin embargo, que esta carta es el documento neotestamentario que más menciona los dichos de Jesús, aparte de los 4 evangelios, y que se parece muchísimo en estilo y contenido al Sermón del Monte, una de las piezas clásicas de Jesús. O sea, aunque no lo mencione, el autor está tomando como referente a Jesús mismo para hablar y para hacer su diatriba y sus palabras también de aliento y de ánimo a las personas. Las dificultades, dicen, no empobrecen la obra, por el contrario, la enriquecen. Las dificultades confieren a Santiago el carácter de una obra con densidad específica muy alta y la hacen muy rica a la vez que muy difícil al momento de su interpretación. Ojo, que nosotros tenemos que leer, analizar y luego interpretar, ¿verdad? Tenemos que cumplir esos pasos. Las dificultades pueden muchas, sin embargo, cualquier lector que lea este libro detenidamente y con la convicción que da el Espíritu Santo, no podrá negar su profundo sentir cristiano y su alto valor teológico. Para mí personalmente es genial esta carta, me gusta mucho. Por eso, estudiar Santiago no es para desesperar al estudioso, sino que recordemos que para aclarar las dificultades es que se han escrito los comentarios y esperemos que este no sea la excepción, ¿verdad? Las dificultades pueden ser muchas y nuestra luz puede ser muy poca, pero no debemos esquivar el desafío de arremeter contra ellas lo mejor que podamos. De los resultados, verás si le hemos ayudado a comprender mejor el texto y a relacionar lo aparentemente inconexo, por lo cual nos sentiremos profundamente recompensados, ¿verdad? Cuando nos metemos a leer y a comprender lo que el autor realmente está queriendo decir. Esta es parte de las llamadas epístolas católicas, que es católica universal o general, ¿ya? Eso quiere decir católica.
Todas las Biblias, de las cuales la Reina Valera no es la excepción, la Reina Valera actualizada y aún la otra, clasifican a la epístola de Santiago entre las llamadas epístolas generales católicas, ¿verdad? Estas epístolas generales, universales o católicas, tienen algunas características distintas del resto de las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Ya? Aquí tenemos Santiago entre Hebreos y Primera de Pedro. Generalmente en los seminarios teológicos se estudia Hebreos y Santiago juntos, ¿ya? Primero uno y luego el otro se estudian juntos. Por ejemplo, por el estudio de las epístolas paulinas, uno está acostumbrado a esperar que una carta trate circunstancias concretas y específicas de la comunidad a la que fue dirigida la carta, ¿verdad? Pero con las epístolas generales o católicas, quizá con la excepción de las 3 cartas juaninas, tales expectativas se ven altamente frustradas. Tan es así que algunos comentaristas han propuesto que estas epístolas no sean consideradas como tales, sino como tratados, diatribas o parenesis. Diatriba, palabra fuerte de ya confrontación, parenesis, palabras de ánimo, palabras de aliento. Lo mismo pasa con la epístola de Santiago. La falta de entendimiento sobre el carácter de este texto hace difícil la reconstrucción del contexto en el que fue dado. ¿Ya? Esto debe ser muy tenido en cuenta en su interpretación y considerar toda tesis sobre el carácter de este texto como provisional e hipotético. ¿Ya? Ahora, como Santiago no trata con problemas específicos de una iglesia en particular, sino con diversos problemas de las diversas sinagogas de la época temprana del cristianismo en que fue escrita, muchos no la consideran como una carta, ¿ya? Y ahí está la discusión. Sin embargo, en la consideración de las características literarias y teológicas de este escrito, esperamos poder demostrar claramente no solo que fue una carta, sino que fue una carta circular, que fue escrita tempranamente, siendo quizás uno de los escritos más tempranos de todo el Nuevo Testamento, y que fue escrita por Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, durante su largo ministerio pastoral al frente de la primera iglesia cristiana de Jerusalén, algo que también es discutible, ¿ya? ¿Cuáles son las características literarias? Como ya hemos dicho, esta epístola tiene un carácter general o universal. Le falta un destinatario específico. La destinatario dice a las 12 tribus de la dispersión. Ya me gustaría que alguien me leyera Santiago 1:1. El que lo tiene, por favor, me lo lee. Ahí atentos con la Biblia, ahí en Santiago, hermano. Amén. Salutación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo. Como siempre, muy atento. Por esta razón, el comentarista James Robb, entre otros, afirma que esta epístola se trata de una diatriba, un género muy popular en el tiempo del Nuevo Testamento en el cual se atacan ideas, personas o acciones, ¿ya? Según este comentarista y otros, Santiago tiene perfectamente el diseño y el perfil de una diatriba, ¿ya? Otros han considerado a Santiago como un gran resumen de apuntes de homilías, o sea, de sermones, al igual que el Sermón del Monte, que es un compendio de distintos discursos de Jesús. Jesús no habló todo lo que habló en el Sermón del Monte de una vez, lo habló en distintas ocasiones, pero se juntan para hacerlo más coherente, ¿verdad? Así, por ejemplo, el comentarista Martín Dibelius afirma que el carácter de Santiago es parenético, o sea que es para dar palabras de aliento, de ánimo, ¿ya? La parenesis, descrita por el mismo Dibelius, es un depósito de tradición del judeocristianismo de la época
que contiene amonestaciones para la vida diaria de los creyentes. Desde este punto de vista, entonces Santiago sería un compendio de refranes o dichos morales populares con el propósito no tanto de juntar información, sino de provocar en sus oyentes el sano deseo de comportarse como Cristo lo ordenó. ¿Ya? Además, el texto denota un autor de origen hebreo. Varios comentaristas coinciden en esto. El texto imita la literatura de sabiduría hebraica, con referencias frecuentes a los libros de sabiduría del Antiguo Testamento, inclusive libros deuterocanónicos, como Sabiduría y Eclesiástico. Para los que no sepan, los libros deuterocanónicos son los que nosotros llamamos apócrifos y que están en las Biblias católicas, ¿ya? Para los que no sepan. Si hay una pregunta, me interrumpen nomás, ¿eh? No hay problema. Aquí no vamos a leer toda esta cita, yo voy a leer nomás, ¿ya? El texto destila una atmósfera como del Antiguo Testamento. Si bien las citas directas son solo 5, a saber, la siguiente, 1:11 está fundada en Isaías 47. El 2 al 8 de Santiago a Levítico 19:8. El 2:11 de Santiago a Éxodo 20:13. Y el 2:23 de Santiago a Génesis 15:6. Y el 4:6 de Santiago está como asentada sobre Proverbios 3:4. El texto tiene una gran cantidad de instancias en que el griego recuerda la fraseología hebraica. El texto denota paralelismos, una figura poética hebraica, ¿ya? Los hebreos tenían una forma muy particular de escribir, eran muy poéticos, ¿ya? Y cuando uno estudia la Biblia los descubre inmediatamente, ¿ya? Aliteración y asonancia, es decir, ¿qué significa esto? Repetición de uno o varios sonidos semejantes en una palabra o en un enunciado. ¿Para qué? Para producir un efecto poético o para tratar de rimar una frase y darle mayor realce a la frase. Esa era una forma hebraica de escribir, ¿ya? Los hebreos eran demasiado poéticos para escribir. Repetición de palabras de la misma familia, ¿ya? En el 1:4, en el 1:3. Hermano Pablo, ¿me puede leer el 1:4 de Santiago? Hermano Pablito Herrera. Okay, estoy. ¿Ya? Pues tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ya? ¿Sigo? Perfectos y cabales. Cabales, la palabra, gracias hermano Pablito, la palabra cabales aquí tiene que ver con madurez, hermanos. ¿Ya? Con madurez. No significa, cuando dice cabales o completos, está hablando de madurez, no de una perfección, porque en esta tierra, hermano, no vamos a ser perfectos, pero sí tenemos que nivelar siempre hacia arriba, ¿verdad? Y bueno, tenemos otros muchos más ejemplos, y usa el pleonasmo, que es una figura literaria que emplea vocablos innecesarios o repetición de palabras, o sea, es una redundancia. ¿Para qué sirve esto? Para dar mayor énfasis a expresividad o para reforzar el sentido. Alguien que me lea el 1:7 y otro que me lea el 1:7 y el 8. Santiago 1:7 y 8. Hermana Nancy. Amén. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuál es la otra? El 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí está reforzando la idea del primer versículo. ¿Ya? No sé si se entiende la idea. Dan una idea y en la segunda parte refuerzan la idea del primer versículo. ¿Ya? Eso se llama pleonasmo. ¿Ya? Sin embargo, y esto es lo extraño, pocos comentaristas pueden explicar el hecho de que el texto se exprese en un griego muy fino y pulido. Es raro. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de Jesús el griego que se usaba era el griego koiné, que era el griego del pueblo.
el griego no refinado, pero en este caso la Biblia está escrita en un griego refinado, ¿ya? Lo que quiere decir que el autor era una persona preparada, ¿ya? Y muestra además un profundo conocimiento de la literatura griega, la lengua griega y el texto griego de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Biblia hebrea traducida al griego. Esa es la Septuaginta, ¿ya? De modo que, aunque las principales ideas del texto son judías, el modo de expresarla es eminentemente griego, con expresiones, sentencias y aún ideas del ámbito griego de la época del Nuevo Testamento. ¿Por qué podría ser esto? ¿Cuál era el idioma que se hablaba en el tiempo de Jesús? Griego. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos los autores? Escribir en el idioma del minuto para que toda la gente le pueda entender, ¿verdad? ¿Ok? El texto, entonces, mantiene el género literario sapiensal, o sea, de sabiduría, caracterizado por sentencias breves y proverbiales, lo cual, unido a las abundantes referencias a los temas del Sermón del Monte, le dan una cercanía muy especial al género usado por nuestro Señor Jesucristo. Así que, aunque el autor de Santiago no mencione a Cristo, lo repite a cada rato. No nombra a Cristo, pero está utilizando todos los ejemplos que Cristo dio cuando estuvo en la tierra. Por el otro lado, el texto también mantiene un carácter profético. Alguien que me lea el 4.2, hermana Nancy el 4.2 y hermano Pablo el 4.7, Mauricio el 5.1. ¿Ya? Amén. Vamos a leer estos tres textos. El 4.2. Amén. Y no codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ok. El 4.7. 4:7 yo. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Me gusta ese texto, hermano. ¿Sabe por qué me gusta? Porque en las iglesias evangélicas nosotros reprendemos al diablo y la Biblia nos dice eso. Al diablo no se le reprende. Santiago dice clarito que al diablo lo tenemos que resistir. Resistir. Y él se va a huir de nosotros. Después va a volver. ¿Y qué tenemos que hacer? Volverlo a resistir. ¿Y cómo lo resistimos? ¿Cómo se resiste al diablo? Haciendo lo bueno, obedeciendo a la palabra. Eso a él no le gusta y él se va. ¿Qué dice el 5.1? Amén. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y todas estas cosas que él habla se cumplieron. Se cumplieron todas. Por eso es que es profético. ¿Ya? En Santiago, sin embargo, ambas características literarias no parecen estar en competencia, sino en una tensión, pero creativa, del autor, ¿verdad? Por las características literarias podemos afirmar que Santiago es un cristiano de trasfondo judío, escribiendo para otros cristianos que por causa de la dispersión originada por la muerte de Esteban, lo encontramos la muerte de Esteban en Hechos 8.2 y el 11.19, después de la muerte de Esteban se esparcieron por todo el mundo conocido llevando consigo el evangelio de Jesucristo. O sea, la persecución de los cristianos fue necesaria, porque eso permitió que salieran arrancando y cuando iban huyendo iban predicando. Y así el evangelio se pudo expandir, ¿verdad? Estas comunidades en muchos casos incluían personas de trasfondo no judío, especialmente griegos, porque en la iglesia llegaba de todo. Y no, a la gente no se le podía echar, porque ya estamos viviendo un momento donde el apóstol Pablo ya había dicho que el evangelio era para todos. Ya no era solo para los judíos. El evangelio ahora era para todos. ¿Qué dicen Romanos? Al judío primeramente y también al griego. Para todos, ¿verdad? Universaliza el evangelio el apóstol Pablo, ¿verdad? El griego pulido de su texto puede deberse a algún amanuense. ¿Quién es un amanuense? Un secretario.
que Santiago tuviera en la primera iglesia de Jerusalén, dada la íntima relación que existe entre esta carta y la enviada por el Concilio de Jerusalén a las iglesias gentiles. ¿Ya? El Concilio de Jerusalén está en Hechos 15 del 23 al 29. Hermana Minta, ¿puede apagar su micrófono o quiere hacer una pregunta? Si quiere hacer una pregunta. Muchas gracias, hermana Minta. Dios le bendiga. Relación que discutiremos más adelante como prueba de la paternidad literaria de Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué el medio hermano? ¿Por qué Santiago el medio hermano, hermano Pablo? Usted que sabe harto, ¿ah? Le pregunto a usted porque usted sabe harto. ¿Por qué Santiago el medio hermano? De María y de José. ¿Y Jesús? ¿Puedo contestar, hermana? Deje que termine el hermano Pablo y sigue usted, hermana Luisa, me parece. Bueno, se supone que la madre de Jesús fue María y el padre el Espíritu Santo. Amén. En cambio, en la concepción de Santiago está María y José involucrados como autores Amén. de este bebé. Amén. Amén. Hermana Luisa, ¿qué tiene que aportar? Hermanita Luisa, ¿está por ahí? Que me habló recién. A veces se le va el internet a la hermana, ¿eh? También puede ser. Hermana, Hermana Luisa. No fui yo, pero mire, yo es medio hermano porque no es hija de madre y de padre. Del mismo. Y nuestro Señor Jesucristo es hijo solamente del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quién me habló de antes? Que yo no los puedo ver a todos. ¿Quién me habló? ¿Alguien me habló y quería responder? Lo puede hacer. Aunque diga lo mismo, no importa, que participe. Me parece que la hermana Minta, Aminta. Hermana Minta, diga nomás lo que quiera decir. No, es que se me fue el internet justamente. ¿Ya? Y bueno, ¿por qué eran medios hermanos? Porque Jesús, el Padre de Jesús era Dios. Amén. Señor. Muy bien, están todos perfectos, ¿no? Si tenemos una iglesia donde los hermanos aprenden, ¿ah? Aquí se nota, así que los felicito a todos, porque todos contestaron muy bien, muy bien. Las características teológicas de Santiago. Las características teológicas de la Carta de Santiago también nos ayudan en su ubicación general. Por su estudio podemos inferir que esta es una de las cartas más tempranas, si no la más temprana del Nuevo Testamento, es decir, lo más probable es que fue la primera carta que se escribió, y si no fue la primera podría haber sido Gálatas. Las cartas paulinas fueron las primeras que se escribieron, las últimas fueron los evangelios, y la última fue Apocalipsis. Ya más o menos por ahí por el año 100, 90 y algo, más o menos, ¿ya? Pero los evangelios se escribieron al final, no fueron los primeros que se escribieron, ¿ya? Es posible que nos encontremos frente al primer escrito cristiano de todos los que forman el Nuevo Testamento. ¿Por qué dice que es posible? Porque no hay certeza absoluta al respecto, ¿ya? No hay certeza absoluta. En primer lugar, la segunda venida del Señor está viviéndose como algo real e inminente. Ellos pensaban que Jesús iba a venir inmediatamente en ese momento. He aquí, dice el juez, ya está a las puertas. Está en el 5:9. Es un tema predilecto del cristianismo temprano. Cuando Jesús asciende al cielo, el apóstol Pablo y todos los apóstoles que quedaron y todos los creyentes que quedaron pensaban que Jesús venía ligerito y que se lo iba a llevar a ellos. No pensaron que iban a pasar más de 2000 años, ellos nunca lo pensaron. Pensaban que Jesús venía rapidito, ¿verdad? Además, dice, en la iglesia hay un orden incompleto. Los cristianos se reúnen todavía en la sinagoga, que viene de sinagogué. Está en el 2:2. ¿Quién me lee Santiago 2:2?
Santiago 2:2 y después me buscan Santiago 3:1 y me buscan Santiago 5:14. Amén. Amén, amén, Andrea, Santiago 2:2. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Cuando habla de la congregación, se está refiriendo a la sinagoga. Ese era el lugar en el cual ellos se reunían. Luego tenemos 5:14, donde se menciona a los ancianos. 5:14, ¿quién lo tiene? Yo. Ya, lea. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Menciona anciano y no menciona ni a obispos ni a diáconos. Hay multitud de maestros, lo cual no solo preocupa a Santiago. ¿Qué dice 3:1? Mana Nancy. Amén. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¡Wow! Eso a todos los que enseñamos nos pega así, porque nosotros tenemos que practicar lo que enseñamos y a eso nos cuesta, pues. A veces nos cuesta, pero tenemos que practicar lo que enseñamos, ya que Dios nos ayude. Dice, a Santiago le preocupa esto, sino que demuestra la falta de sistematización de la iglesia, o sea, un orden, tiene que haber un orden en la iglesia. Una de las características de los comienzos del cristianismo era que había desorden y era natural. Se estaba recién conformando la iglesia, así que eso era parte de algo que estaba recién iniciándose. Eso era propio de eso. Tampoco se menciona en la carta el Concilio de Jerusalén, realizado en el año 49, ni la admisión de los gentiles en la iglesia realizada inmediatamente después del concilio. Tampoco se menciona la caída de Jerusalén en el año 70, elementos que se hubieran mencionado si la carta hubiera sido escrita después de esos eventos, ya que convienen a muchos de los argumentos de la misma. O sea, si la carta hubiera sido escrita después del año 70, habría mencionado todos estos eventos porque son de gran importancia. No los habría puesto, no los habría saltado, los pone, ¿verdad? Un hecho teológico de importancia que Santiago muestra es el estado miserable de los cristianos, su aflicción, sus luchas internas y su persecución por causa de los principales judíos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes hoy están viviendo momentos de aflicción, de angustia, de dolor? No por la persecución, pero hay otras cosas que nos afligen. Problemas económicos, falta de trabajo, enfermedades, problemas familiares, ¿sí o no? Bueno, lea la carta de Santiago que le va a animar. Le va a animar, le va a levantar el ánimo, léala. Léala, es muy bonita. En la más pura tradición judeo-cristiana, Santiago defiende al pobre, al desvalido, al perseguido injustamente, al injuriado, al denigrado, al afrentado por su fe y su esperanza, al ultrajado en sus creencias y derechos, sufrimientos que como cristianos nos recuerdan el final del Señor y nos llaman a la perseverancia de Job. ¿Qué dice Santiago 5:11? ¿Quién lo tiene? Santiago 5:11. El que lo tenga. Ya, hermano Pablo. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Hermano, usted que está pasando por un problema delicado, mire a Job. Porque lo que le pasó a Job, yo estoy segura que a ninguno de nosotros no ha pasado. No. Entonces, si el Señor a él lo llevó en victoria, a usted también. El Señor lo puede llevar en victoria en lo que usted está viviendo. El punto es el tiempo que el Señor se va a demorar, que no lo sabemos, ¿verdad? Que no lo sabemos.
Pero si usted está viviendo un momento de dificultad, piensa en Job, ¿verdad? La ausencia de alguna referencia directa al Mesías o a la muerte y resurrección del Señor hicieron que muchos tomaran a este libro como de dudoso valor para el cristianismo, lo cual seguramente afectó su canonicidad. Canonicidad quiere decir que sea reconocido como inspirado por Dios, ¿ya? Sin embargo, como ya hemos dicho, su mensaje es fuertemente cristocéntrico. Su interés en la promoción moral y espiritual de sus oyentes, según la propia enseñanza de Jesucristo, de quien el autor, aunque fuera su medio hermano, se considera su siervo y esclavo. ¿Cuál es el origen y los destinatarios? La teoría tradicional ha sido considerar a Santiago como una epístola católica universal, tanto por su alcance como por su canonicidad. Eusebio de Cesarea en el 265 después de Cristo la calificó de católica citando a Clemente de Alejandría en el 50 después de Cristo, quien la había calificado como general, encíclica y circular. La teoría tradicional, sin embargo, no ha sostenido necesariamente la paternidad literaria de Santiago, el medio hermano del Señor, aunque se podría considerar que esa es su presuposición principal. Algunas de las variantes de la teoría tradicional afirman que en realidad el autor fue otro de los Santiago del Nuevo Testamento. Así, Erasmo de Rotterdam y el comentarista Moffat lo creen. Para otros, como el comentarista, yo no sé cómo se dice, Lothar Clark, en el 1952, Santiago representa resúmenes de homilías de algún judío cristiano del primer siglo que hablaba griego y que ponía sus resúmenes en forma de epístolas tradicionales para darles autoridad. El escrito sería entonces un seudónimo. Ponerle como autor un nombre importante, ya conocido. Queda sin embargo la pregunta, ¿por qué llamarle las 12 tribus? ¿Verdad? Por falta de más evidencia, los comentaristas generalmente atribuyen a Pablo el concepto del nuevo Israel para referirse a los cristianos, y aquí nos da una serie de citas donde hablan de Pablo cuando se refiere al nuevo Israel, ¿verdad? Sin embargo, el concepto no necesariamente debió haber nacido con Pablo. Jesús mismo eligió a los 12 discípulos, claro símbolo de las 12 tribus de Israel. Esta analogía del nuevo Israel con el antiguo debió haber sido pan cotidiano entre los primeros cristianos de Jerusalén de trasfondo judío. Ya, o sea, lo conocían. Referencia indirecta a esta idea también pueden verse en los escritos del apóstol Pedro, que está en primera de Pedro 2, 9 al 10, del autor de Hebreos, que está en Hebreos 8, 10, y del apóstol Juan, que está en Apocalipsis 21, 21, que no lo vamos a ver por el tiempo, ¿verdad? Entonces no es extraño que Santiago, primer pastor de la iglesia cristiana de la historia, se refiriera a su rebaño como las 12 tribus, ¿verdad? La referencia no es directa a Israel como nación, sino que es alegórica al nuevo Israel, al Israel de Dios que está en Gálatas 6:16. Todos aquellos que habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, ahora son hijos de Dios, herederos y coherederos con todos los santos, miembros y ciudadanos del Israel de Dios, Él los toma en cuenta, Él los considera. La carta entonces está dirigida a todos aquellos primeros cristianos que por causa de la persecución de Esteban fueron dispersados por todo el mundo conocido de la época. A ellos, Santiago, pastor preocupado por su bienestar espiritual y emocional, les escribe una carta de aliento, de recomendaciones pastorales, de amistad y cariño, y una carta genuinamente pastoral. ¿Quién es el autor entonces? El comentarista inglés Adam Clarke
en el 1853, comienza su comentario sobre Santiago afirmando que ha habido más dudas y más diversidad de opinión sobre la autoría de esta carta que sobre cualquier otra parte del Nuevo Testamento. Por el versículo 1 del primer capítulo sabemos que el supuesto autor se llamaba Santiago y que se consideraba a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La pregunta, sin embargo, subsiste. ¿Significa eso algo para determinar la autoría de esta epístola? Las teorías sobre la autoría que se han propuesto son varias. Quizás la teoría más generalizada sea la teoría pseudoepigráfica, en la cual el autor escribe y busca algún apóstol conocido, reconocido, para poner el nombre de ese apóstol como el autor de la carta, ¿ya? Sostenida desde antaño, según se desprende de algunas citas de Eusebio y de Jerónimo, y que es sostenida actualmente por muchos comentaristas. Martín Dibelius, por ejemplo, afirma: es natural que algún cristiano de la época que haya querido que su trabajo tenga resonancia, eligiera autodenominarse hermano del Señor, porque él está dudando que éste sea realmente hermano del Señor. Erasmo de Róterdam y Martín Lutero, por su parte, sostuvieron que esta epístola fue escrita por alguien llamado Santiago, que no sabemos quién era, ¿ya? Y no debemos olvidar que Jacobo o Santiago eran un nombre muy común entre los judíos de la época del Nuevo Testamento. Como hoy tenemos a los Pedro, los Juan, son nombres comunes, ¿ya? Entre las personas. Lutero afirmó que debiéramos considerar al autor de esta epístola como alguien bueno, piadoso, sincero, que tomó y recopiló muchos de los dichos de los apóstoles. Ahora, obviamente, si el autor fue algún Santiago, el Nuevo Testamento tiene varios Santiagos para ofrecer. Llegar y llevar, dicen. El primer Santiago que podemos considerar es Santiago, el de Judas. No vamos a leer estas citas para no ocupar tiempo, pero está aquí. Si quieren la clase me escriben y se las envío, ¿ya? Este fue pariente del apóstol Judas, no el Iscariote, y dice: no parece muy probable, sin embargo, que este Santiago haya sido el autor de la epístola, a menos, no es más probable que el medio hermano del Señor. O sea, todavía el medio hermano del Señor le gana a este apóstol, ya tiene más probabilidades. Otro Santiago fue el hijo de Alfeo, que aquí están todas las citas donde encontramos que habla de él y que era hermano de Mateo, ¿verdad? Un tercer Santiago fue Santiago el menor o el pequeño, que también aquí están todas las citas donde se nos habla de este Santiago. Y un cuarto Santiago fue el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, ya que también tenemos las citas acá. Este Santiago siempre aparece en el Evangelio junto a su hermano y fue el primero en ser martirizado por Herodes Agripa en el año 44 después de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos 12:2, lo cual es una mediana prueba de que no pudo haber sido el autor de la epístola, porque es casi imposible fecharla tan temprano. Ya no se escribió tan temprano y este hombre murió tempranamente. Sin embargo, el Códice Corviense del siglo X titula esta carta como Epístola de Jacobo, hijo de Zebedeo. Y la tradición española desde Isidro de Sevilla, en el 636 después de Cristo, ha sido inspirada por el patriotismo religioso de identificar a su patrono, o sea, un problema de los españoles, ¿ya? Santiago de Compostela, como el hijo de Zebedeo y autor de esta epístola. O sea, aquí vemos más bien un patriotismo que una declaración más bien fundada en hechos reales o con pruebas más concretas, ¿verdad? No parece entonces demasiado probable que alguno de estos Santiagos que hemos visto haya sido el autor,
al menos no parece más probable que la teoría tradicional. El único Santiago que nos queda es Santiago, la hermana del Señor. Es el más probable. Sabemos que en vida de Jesús sus hermanos lo negaron. De hecho, dijeron que estaba loco, que estaba rayado, que no sabía lo que hacía, y sus propios hermanos fueron enemigos de Jesús en su ministerio, ¿verdad? Es más, dice, ni aún creían en él. Juan 7, 3 al 9. Pero en Hechos 1:14 la situación ha cambiado. De allí en adelante se menciona a este Santiago como el que toma la directiva en la iglesia de Jerusalén. Claro, Cristo había resucitado, entonces quedaron todos impactados y ahí recién sí creyeron en él, ¿verdad? Como tal, dice, este Santiago preside el concilio de Jerusalén. Pablo lo visita y lo reconoce como apóstol y pilar de la iglesia. Esto está en Gálatas 2:9. Pablo sabe de la aparición del Cristo resucitado a Santiago. Me gustaría que me leyeran 1 Corintios 15 del 5 al 7 porque es relevante para lo que estamos viendo. El que lo encuentra, me habla. 1 Corintios 15 del 5 al 7. ¿Quién lo tiene por ahí? Me habla Del nomás. 5 al 7. Hermana Nancy. 1 Corintios 15 del 5 al 7. Amén. Y apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo era Santiago, acuérdense, Ujú. ¿ya? Gracias, hermana Nancy. Si bien, dice, lo distingue específicamente de los 12 o todos los apóstoles, lo distingue como alguien especial, ¿ya? Como puede parecer casi obvio ya, esta última teoría es la más posible. Aunque no se puede afirmar con un 100% de certeza, lo más creíble es que esta epístola general o universal haya sido escrita por Santiago, el medio hermano del Señor, durante su ministerio como pastor en la primera iglesia de Jerusalén, a los cristianos que, dispersados por las persecuciones de los judíos nacidos después de la muerte de Esteban, estaban sufriendo ataques de todo tipo mientras continuaban reuniéndose en las sinagogas judías, ¿verdad? La fecha, el problema de la fecha está íntimamente ligado al de la autoría. Por ejemplo, una teoría pseudoepigráfica necesitaría una fecha tardía que sería en el siglo II. Nuestra suposición de que el autor es Santiago, el medio hermano del Señor, nos hace suponer una fecha más bien temprana, es decir, aproximadamente entre el año 40, cuando fuera nombrado pastor de la iglesia, y el año 61, cuando según la tradición fue martirizado. También hay argumentos de silencio para fechar esta epístola tempranamente, como el hecho de que no se menciona el concilio de Jerusalén, ni la admisión de los gentiles en la iglesia, tampoco la caída de Jerusalén, todo ello sumado al estado de aflicción y lucha interna entre los cristianos y la persecución por parte de los propios judíos. Estos argumentos de silencio, pero que son pruebas indubitables, sin embargo son muy precarios para poder fechar la epístola con objetividad o con claridad o con certeza absoluta. La verdadera importancia de esta epístola no descansa en el hecho de que se haya escrito en el año 40 o 60. La epístola está interesada en animar y desafiar a los cristianos de su época. La misma epístola muestra el poco desarrollo del pensamiento cristiano en aquellas primeras décadas. Santiago está interesado en poner un fundamento ético a la teología, señalando que la verdadera vida cristiana se fundamenta en lo moral, en lo que se hace, no tanto en lo que se dice. Eso tendría igual sentido con una fecha temprana o tardía.
Entonces, hermanos, ¿con qué nos quedamos? ¿Es importante saber la fecha en que fue escrita? No. ¿Es importante saber exactamente quién lo escribió? No. Lo importante para nosotros es que es una epístola reconocida como inspirada por Dios y es una epístola, hermano, que a usted y a mí nos dan ánimo cuando estamos en momentos de angustia y en momentos de dolor. La epístola también nos confronta con nuestros pecados y nos dice cómo debemos de caminar, cómo debemos andar. Es una epístola evidentemente didáctica, de enseñanza, de sabiduría. ¿Para qué? Para vivir una vida cristiana mejor de la que vivimos. Nadie se la sabe toda aquí y todos tenemos que aprender diariamente a luchar con nosotros, hermanos, porque nosotros tenemos 3 enemigos: el mundo, el diablo y nosotros mismos. ¿Cuál es el enemigo más fuerte al cual tenemos que enfrentar nosotros? Nosotros mismos. Somos los enemigos más fuertes de nosotros mismos. Entonces tenemos que leer esta epístola, porque en esta epístola, hermano, nos ayuda a cambiar nuestro pensamiento, nuestra mirada de las cosas del Señor, a sacar nuestra mirada de los problemas que estamos viviendo y a ver cómo este apóstol está interesado en animar a los creyentes. No decaigan, sigan creyendo. Creo que aquí dice en una parte, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque congregarse en ese tiempo era arriesgar la vida, no como hoy que tenemos la libertad de congregarnos y muchos hermanos no lo hacemos a veces. Entonces, hermano, esta epístola no es para que nosotros aprendamos mucha teología. Esta epístola es para enseñarnos, hermanos, a ser mejores creyentes, a ser mejores cristianos. Y lo principal, leer esta epístola, hermano, y ponerla en práctica, porque el mismo escritor dice que la fe sin obras es muerta. Así que usted ponga en fe, en práctica la obra que ahí el apóstol Santiago le está encomendando y haga lo que el Señor le mandó a hacer. Quizá el Señor le ha dado una orden a usted hace tiempo y usted se está ahí reteniendo. Haga lo que el Señor le mandó a hacer, porque detrás de aquello, hermano, viene una bendición para usted. ¿Sabe por qué? No por lo que hizo, por la obediencia suya. La obediencia trae recompensa. Así que, hermanos, si hay alguna pregunta, algún aporte, lo escucho. Si alguien me quiere decir algo, lo escucho. Gracias, Gloria. Ahí te anoté Amén. cómo nace el nombre de Santiago en el chat, que en latín es Sant Jacob y de ahí deriva a Santiago. Jacob en griego y en latín Santiago. Buen Muy bien. aporte. Gracias, Luis. Y nuestra región, los que estamos aquí, Santiago. Santiago, vivimos en Santiago. Hagámosle El honor. hermano Hagámosle honor. Sí. Hermanos, que Dios les bendiga. Lean esta epístola cuando estén desanimados y hagan lo que la palabra del Señor les manda hacer ahí en Santiago, para que estén más contentos y puedan seguir adelante. Amén.